Bueno, hola chicos. Hola. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, ya sabéis que hoy vamos a hablar del origen del Reino de Aragón. El Reino de Aragón se formó por la acumulación de una serie de territorios y condados que fueron uniendo los distintos reyes de Aragón. ¿Sabéis qué capital fue muy importante para el origen de este Reino de Aragón? Jaca, porque era la primera capital del reino. Efectivamente, Jaca obviamente no es la capital del reino, pero fue pionera en muchas cosas. Por ejemplo, los fueros. ¿Sabéis qué fueron los fueros? Pues un conjunto de leyes y derechos para los habitantes de la ciudad. Efectivamente, los fueros de Aragón, los fueros de Jaca, fueron concedidos por el rey de Aragón para atraer a todos los pobladores que quería que se establecieran en la nueva capital del reino. ¿Por dónde creéis que entraron estos pobladores en Jaca? ¿Por los caminos? Pero en concreto, ¿hay algún camino muy importante? Por el Camino de Santiago, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante el Camino de Santiago? Porque vinieron muchos peregrinos y la ciudad fue aumentando de tamaño. Efectivamente, tan importante fue el Camino de Santiago que se construyeron enormes infraestructuras para dar cobijo a todos estos peregrinos. ¿Y sabéis quién fue el artífice de todo esto? Un rey aragonés muy importante, Sancho Ramírez. Efectivamente, Sancho Ramírez no solo convirtió a Jaca en la primera capital del Reino de Aragón, sino que convirtió el Reino de Aragón en uno de los principales reinos del occidente medieval. Hoy empezaremos hablando de árboles. Pero tranquilos, que no os habéis confundido de programa, se trata de un árbol genealógico, pues os debo presentar a uno de los protagonistas de hoy, el rey Sancho Ramírez. Empecemos por su abuelo, a quien ya conocéis, el rey Sancho III de Pamplona. Tuvo varios hijos, uno de ellos fue Ramiro I, que fue el primer rey de Aragón. Este, a su vez, tuvo 5 hijos y uno de ellos fue Sancho Ramírez. Fácil, ¿verdad? Pues bien, cuando Ramiro I estaba cercando el castillo de Graus para conquistar Barbastro, una lanza acabó con su vida. Fue entonces cuando su hijo Sancho Ramírez accedió al trono de un pequeño reino formado entonces por los territorios de Aragón, Sobrarbe y la Ribagorza. El joven Sancho Ramírez fue educado militarmente por el consejero de su padre, el influyente conde Sancho Galíndez, el señor de este recóndito valle en el que nos encontramos, el Valle de la Garcipollera, por cierto, a muy pocos kilómetros de Jaca. ¿Queréis conocer qué secreto esconde este valle? Pues aquí lo tenéis. Es la ermita de Santa María de Iguácel. ¿A qué es hermosa? Pues bueno, aquí empieza nuestra historia de hoy. El conde Sancho Galíndez heredó de su padre la pequeña y coqueta ermita de Nuestra Señora de Iguácel, un templo cuyos orígenes se remontan hacia 1040-1050, pero que en 1072 fue sometido a una profunda remodelación de la mano del conde Sancho Galíndez y de su esposa doña Urraca, con el objetivo de adecuar los modelos escultóricos de Iguácel a las nuevas propuestas decorativas de la Catedral de Jaca. Esto supone la consolidación del románico pleno, un estilo internacional con difusión por toda Europa y que cuenta con grandes referentes en Aragón. Cronológicamente hablando, el estilo románico se desarrolla desde principios del siglo XI hasta finales del siglo XII, por lo que el nacimiento y la consolidación del Reino de Aragón y el estilo románico son simultáneos en el espacio y en el tiempo. Y un claro ejemplo de este hecho es la ermita de Nuestra Señora de Iguácel, un templo que fue declarado bien de interés cultural dada su importancia histórico-artística, no solo desde el punto de vista del románico, sino también por las pinturas góticas que hoy en día decoran su cabecera.
¿Os imagináis correteando por aquí al joven Sancho Ramírez? Seguro que no era consciente de que años más tarde acabaría convirtiendo el pequeño reino que heredó de su padre en un respetable reino para sus poderosos vecinos musulmanes. Una de las curiosidades de esta bella ermita de Santa María de Iguácel son las inscripciones que podemos encontrar además sobre la portada. Allí están las firmas de Sancho Ramírez, el conde Sancho Galíndez, su esposa Urraca, Aznar, su secretario, y el maestro pintor. Desde luego, discreta forma de dejar claro quién reformó la ermita. Pero esperad, qué mejor será que lo veáis vosotros mismos, porque por ahí vienen los protagonistas de esta historia, el conde Sancho Galíndez y su secretario Aznar. Mi buen Aznar, siempre que veo esta iglesia me acuerdo de mi padre. Hace años que falta, pero cada día pienso en él. Estaría orgulloso de vos, señor. Sois uno de los nobles más poderosos del reino. Todo el mundo sabe que el conde Sancho Galíndez es uno de los hombres de los que más se fía el rey. Todo se lo debo a él. Aún me acuerdo cuando su padre, el rey Ramiro, me nombró su tutor. Imagínate, me sentí tan orgulloso como agobiado. Yo era muy joven, y tener entre mis manos la educación del futuro rey de Aragón era una gran responsabilidad. Pues parece que no salió nada mal, ¿eh? El rey Sancho Ramírez es un monarca fuerte y poderoso, y más que lo será. Eso es cierto. Hace unos años solo podíamos soñar con defendernos de los moros y ahora ya podemos pensar en atacarles. Nuestro reino es joven y con ganas de crecer. Las cosas están cambiando. La balanza se inclina de nuestro lado y si Dios quiere nosotros aún podremos verlo. Os habéis levantado hoy optimista, mi señor. Es que tengo muchos proyectos. Desde que el rey me nombró señor de todas las tierras de la Garcipollera, he pensado mucho en esta iglesia que hizo mi padre. El rey está impulsando grandes obras. En su viaje a Roma pudo ver que se están construyendo grandes cosas en los Pirineos y él no quiere quedarse atrás. Ya verás, en unos años se podrán ver por todas partes grandes edificios hechos al modo francés y nosotros no podemos quedarnos a un lado. Entonces, ¿pretende tirar la iglesia y hacer otra nueva? No, por nada tiraría algo que hizo mi padre. Quiero respetar su memoria y a la vez engrandecerla, decorándola con esas esculturas que se hacen ahora, pintándola con historias de la Biblia, haciéndola más hermosa y más moderna, digna de mi linaje. Me parece una excelente idea. La mejor forma de agradecer a Dios y a Santa María lo bien que se han tratado. Eso mismo dijo mi mujer, doña Urraca, así que no se hable más. No hay tiempo que perder, porque no quiero morirme antes de verla acabada. Yo me encargaré de revisar todos los detalles, pero te dejo a ti encargado de buscar a los mejores maestros. Así se hará, señor, y espero que quedéis contento con el resultado. Al igual que los nobles quieren conservar los monumentos de la antigüedad, el rey Sancho Ramírez decide convertir a una ciudad romana en su capital. ¿Por qué? Porque de alguna manera se enlaza con el prestigio de los emperadores romanos y además no solamente se enlaza con el prestigio, sino se convierte de alguna manera en el depositario de toda esa tradición del mundo y del Imperio Romano. En Jaca lo van a ver desfilar sus súbditos por la catedral, rodeado de todos los emblemas del poder, detrás de los grandes estandartes y llevando en las manos los anillos romanos que lo vinculan de alguna manera con un mundo antiguo del que él se siente heredero. Ha merecido la pena la espera. Si mi padre viera su vieja iglesia estaría tan encantado como lo estoy yo. Sigue siendo la misma que él hizo, pero más hermosa. ¿Estáis pues satisfecho con el resultado, señor? Mucho, Aznar, mucho. Sobre todo con esta puerta, que me parece la mismísima puerta del cielo. Eso precisamente es lo que pone en la inscripción que hay arriba. Léemela otra vez. Dice, esta es la puerta del Señor, por donde entran los fieles a la casa del Señor, que es la iglesia fundada en honor de Santa María. La de veces que le habrá rezado mi madre aquí a la Virgen. Pero sigue, sigue. En ella se han hecho obras por mandato de Sancho, conde, junto a su esposa, de nombre Urraca. Me decía mi mujer el otro día que si no sería demasiada soberbia poner nuestro nombre aquí, junto al de nuestro Señor y la Sagrada Virgen. ¿Y qué le contestasteis? Que no creo. Porque al fin y al cabo se tienen que sentir orgullosos de que les hayamos dedicado una cosa así, digo yo. Ah, y que tú también les habías puesto el tuyo. Sí, pero porque vos me lo ordenasteis, ¿eh? Además el mío está en un lateral y se ve mucho menos.
El del pintor lo pone, ¿no? Sí, dice el maestro de estas pinturas, de nombre Galindo Garcés. Se quedó asombrado cuando se enteró de que su nombre estaría aquí. Me dijo que era la primera vez que le pasaba. Nada, nada. Que es de bien nacidos ser agradecidos. Además, hay que reconocer a la gente lo que hace. La fecha la pone, ¿verdad? También. Y el nombre del rey. No conozco ninguna iglesia en la que se dé tanta información. Eso es justamente lo que yo quería. Que se supiera quién la hizo y por qué. Para que se recordara por los años. Pues se sabrá. Se sabrá por qué esta iglesia es fuerte y sólida. Seguirá aquí hasta el final de los tiempos. Así sea. Bien. Y ahora que aquí está todo acabado, yo me voy a Jaca. El rey está muy ocupado allí, impulsando una verdadera ciudad que quiere que sea la capital de su reino. Quiere que haya un fuero que regule la vida de todos los que vayan a vivir allí. No paráis un momento, señor. No se puede parar. El reino es joven, mi buen Aznar. Y el futuro es nuestro. No te quepa ninguna duda de eso. El fuero de Jaca que otorga Sancho Ramírez es un elemento absolutamente primordial para la repoblación de esa ciudad, de lo que hasta entonces no era más que una villa, y convertirla en ciudad. Conlleva derechos y obligaciones. Una de ellas, de las obligaciones más importantes que van a tener los que se establezcan en la villa de Jaca, va a ser la de tener que edificar allí una vivienda y además protegerla con el sistema que sea, vallas o de madera o de tapia, porque es un elemento defensivo de la nueva población que se va a crear. Además están otras obligaciones, como la de alimentar, por ejemplo, a las gentes embargadas, a los cautivos embargados por deudas. Se le va realmente a obligar al dueño a continuar alimentando a estas personas, porque el texto dice claramente son más que bestias. Por lo tanto, conlleva derechos, pero insisto también obligaciones a partir de esos momentos. Oye, ¿tú te sabes algún dicho aragonés? Sí, claro. ¿Y me lo dices? El aragonés fino después de comer tiene frío. Ya, pero que no sea de comida. Hormigas en ringlera, temporal usiquera. Ya, pero es que estamos estudiando historia, que tenga que ver con eso. Agua para San Juan, quita vino y no da pan. No, en Aragón fueron antes las leyes que los reyes. Ese es el que yo buscaba. Vale. Que quiere decir que en Aragón el rey tenía que jurar los fueros de Aragón antes de acceder al trono si quería la aprobación del pueblo. Es un grupo de leyes del siglo X que han sido actualizadas ahora al siglo XXI y que siguen vigentes en el Código de Derecho Foral de Aragón. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Siguen vigentes en el Código Foral de Aragón. ¿Me estás vacilando? Hombre, claro, es que te has puesto muy serio. Vale. Bueno, pues, ¿cómo lo dirías tú? El Derecho Foral de Aragón regula, por ejemplo, el régimen de sucesiones, la mayoría de edad, la custodia compartida, la patria potestad. Es un signo de identidad de Aragón y los aragoneses. Patria potestad. Suena un poco como a superhéroe, ¿no? Patria potestad. Allá donde no llegan la justicia del ser humano, allá donde se mezclan el bien y el mal, allí está, patria potestad. ¿Ahora me vacilas tú a mí? Un poco. En fin. Oye, ¿tú crees que me quedarían bien unas mallas? Anda, estudia. Venga. El rey Sancho Ramírez funda la ciudad de Jaca en el espacio en el que la familia real había tenido una antigua finca agrícola. A partir de 1077, Jaca se convierte en la capital del Reino de Aragón gracias a su privilegiada situación estratégica, como cruce de caminos, paso del Camino de Santiago y con excelentes comunicaciones hacia Francia y hacia Pamplona, lo que convertían a Jaca en un excelente enclave comercial. En 1077, el rey Sancho Ramírez dio a Jaca un fuero, un conjunto de normas y leyes de convivencia y que influirán decisivamente en la ordenación urbana de la ciudad, que se organizará al modo de las ciudades romanas, con dos calles principales que se cruzan en el centro, la actual calle Mayor y la calle Zocotín y Ramón y Cajal.
Jaca ha sido pionera en muchos momentos de la historia. Fue una ciudad indígena que conquistaron los romanos en Hispania y, tal y como hemos visto, fue la primera capital del Reino de Aragón. Incluso llegó a acuñar moneda propia, el llamado sueldo jaqués. Moneda, bueno, que podría decirse que todavía está en circulación. Pero ¿realmente queréis saber cuál era el rostro del rey Sancho Ramírez? Bueno, esto es un busto bastante esquemático, pero la inscripción Sancho Rey no deja lugar a dudas de quién era el que mandaba. Evidentemente, hoy no nos aceptarían esta moneda en ningún lugar, pero en el siglo XI el sueldo jaqués se comenzó a utilizar para controlar fundamentalmente la economía aragonesa. De hecho, acabó siendo el más valorado de todos los de la corona de Aragón. Valía más que el valenciano, que el barcelonés y el doble que el dinero mallorquín. Ya sabemos que el rey Sancho Ramírez hizo de Jaca la capital de su reino, con leyes propias, el fuero y con moneda propia. Pero es que además creó una organización eclesiástica propiamente aragonesa, el primer obispado del reino. Y como sede de la diócesis y residencia del obispo, Sancho Ramírez mandó levantar la gran catedral de Jaca. Seguro que un lugar tan bello como este fue visitado por miles y miles de peregrinos que hacían un alto en su camino a Santiago. Mira, una moneda. Esto sí que es tener buena suerte. Se nota que el Señor va guiando mis pasos. Buenos días, buena mujer. ¿Podría usted venderme un poco de esa fruta que tiene allí? ¿Qué vender ni qué vender? Guarde esa moneda. Tome, que tiene usted una cara de hambre que no se tiene. Ay, Dios se lo pague. La verdad es que vengo rendido. ¿Pero a dónde va usted con este orache? No me lo diga, que es uno de esos que van a Santiago. ¿A que lo ha acertado? Pues claro que lo ha acertado. ¿Y de dónde viene? Bueno, de Alemania, muy lejos de aquí. Madre mía. Bueno, yo en realidad no sé muy bien dónde está, pero me suena muy lejos. Lo que sí sé es que hasta Santiago aún le queda un trecho, ¿eh? Ande, tome, coja otra manzana. Sí, hombre, para el camino, que conmigo no tiene que tener miramiento. Hombre. Bueno, de verdad se lo digo. Yo he recorrido mucho camino, pero le aseguro que en ningún lugar me he encontrado gente tan acogedora como este lado de los Pirineos. Debemos ayudar a los forasteros que vienen si queremos que Jaca sea una ciudad grande y próspera. Mire, me daré por satisfecha si me cuenta una de esas historias de peregrinos. Oh, bueno, pues la verdad es que tengo muchas historias que contar. Hace más de un año que salí de mi tierra. Vaya, pues sí que está lejos esa Alemania, sí, madre, un año. Sí, bueno, que no se crea que todo el año he estado sin parar de andar. No, porque claro, a veces llegas a un lugar, te quedas un tiempo, trabajas para conseguir dinero, para poder seguir, o tienes que descansar, o caes enfermo. Que no se crea, que no es fácil. ¿Y cómo es que le dio por lanzarse a los caminos de Dios con los peligrosos que están? ¿Que no le trataban bien allí? No es eso. Es que creía que iba a morir de una enfermedad y le prometí a Dios que si salía con vida llegaría andando hasta Santiago. Y aquí estoy. Pues usted de moribundo no tiene pinta, ¿eh? De hambriento sí, pero de morirse no. No, hombre, no. ¿Y qué? ¿Qué le parece Jaca? No había estado nunca. No, es la primera vez que vengo por estas tierras. Bueno, ya, fe mía, que estoy muy sorprendido. Mire, nada más cruzar el Sumus Portus, me encontré con uno de los mejores hospitales que he visto en mi vida. Bueno, que me vino como agua de mayo, porque venía deshecho. El de Santa Cristina, claro. Uno de los 3 más grandes de toda la cristiandad. Sí, ese mismo, el Hospital de Santa Cristina. Bueno, y ahora llego aquí a Jaca, esperando encontrarme con una aldea, y me encuentro con toda una ciudad. Sorprendido, ¿verdad? Yo es que ni me lo creo. Es que aquí cada vez viene más gente, cada vez hay más comerciantes, más vendedores y artesanos de todo tipo. Que, por cierto, le vendría bien arreglar ese calzado, ¿eh? Que aún le queda hasta Santiago. Mire, conozco a uno que maneja muy bien el cuero. Espere, que si quiere le acompaño, que seguro que anda por aquí por la plaza. Ay, se lo agradezco de nuevo, buena mujer. Al igual que en este momento hay un montón de gentes que van y vienen por el Camino de Santiago trayendo y llevando culturas, costumbres y tradiciones, el rey Sancho Ramírez decide peregrinar a Roma en el año 1068 y decide fundamentalmente hacerlo para conocer cómo son las capitales, las ciudades, los reinos de Europa. Él, cuando vuelva del viaje a Roma, tendrá muy claro que hay que convertir a Jaca, la vieja villa de la familia real, la vieja ciudad donde él ha nacido, hay que convertirla en la primera capital del Reino de Aragón, y que esa conversión de la capital implica 3 cosas fundamentales.
fundamentales. Primero, que es una ciudad abierta al comercio, que es una ciudad abierta a las artesanías y es una ciudad abierta al Camino de Santiago. En segundo lugar, que es una ciudad que va a organizarse en torno a un fuero magistral, a un fuero que da una nota de modernidad, un fuero que entiende de alguna manera la dignidad del ser humano. Y en tercer lugar, que va a crearse un obispado, que es el obispado de Jaca, que lo va a crear en contra de la opinión del papado, pero que a él no le importa, porque él tiene claro que Jaca se tiene que convertir en la ciudad referente del nuevo Estado. Pues sí que tiene buena mano este artesano, sí. Bueno, le debo de volver a agradecer de nuevo su ayuda, buena mujer. Pero como que se vaya, podría quedarse una temporada a coger fuerzas. Trabajo no le va a faltar, se lo aseguro. Desde que el rey Sancho Ramírez se empeñó en convertir a Jaca en capital del reino, esto no hace más que crecer y cada vez viene más gente a vivir aquí. No me extraña con esta hospitalidad. Bueno, nosotros hacemos lo nuestro, pero dicen que también es por lo del fuero ese. ¿Sabe usted? ¿El fuero? ¿Qué es eso del fuero? Sí, a ver, ¿cómo se lo explico yo? ¿Cómo se lo explico yo para que usted y yo nos entendamos? Ven, ya verá. Mira. El fuero son las normas para organizar la vida en Jaca. Bueno, toda ciudad que se precie tiene que tener sus normas, mujer. Cierto, normas hay en todas partes, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque como el rey se ha empeñado en que venga gente a vivir aquí, pues todos son ventajas, para que se animen, y vaya si se animan. ¿Y qué ventajas son esas? Uy, hay muchas, sí, bueno, yo no me las sé todas, pero, por ejemplo, los habitantes de Jaca, pues pueden traer sus ganados a pacer a cualquier pasto en el que puedan ir y volver en el día, que mi marido tiene unas pocas de ovejas, y eso me lo sé yo. Eso está muy bien. Y luego hay más, que aquí somos todos libres. Burgueses porque vivimos en un burgo, pero libres, porque no dependemos de ningún señor, salvo del rey, eso sí. Bueno, y un montón más, pero que no me acuerdo. Bueno, pues es que así no me extraña que Jaca no pare de crecer, que por todos sitios se ven obras. Por cierto, me he quedado maravillado con la catedral. ¿Ha visto? ¿Pero sabe lo que pasó? Pues que el rey se empeñó en que Jaca tenía que tener obispo. Pero el Papa no quería, ¿eh? Bueno, pues parece que al final... Hombre, bueno es sí nuestro rey, bueno es nuestro rey Sancho. Se empeñó y lo consiguió. Dicen que no hay mejor catedral en todos los reinos de España. Bueno, yo le puedo decir que en Francia las he visto tan ricas, grandes y hermosas como esta, pero más no, ¿eh? Esto se lo digo yo, que yo he visto muchas, ¿eh? No, si es que lo dice mucha gente, ¿eh? Todo el mundo que viene que se queda impresionado. ¿Ha visto las esculturas? Sí, ya me he fijado. Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Hoy parece una de esas esculturas que hacían los antiguos, de lo hermosa y de lo real que es. Hoy, sí, bueno, la verdad es que Jaca parece una ciudad rica y próspera. Uy, ¿qué me da que se quiere quedar usted a conocer mejor la ciudad? Bueno, ¿usted no sabrá de alguien que me pudiera ofrecer un poco de trabajo para unos días? Total, no tengo prisa. Diga que sí, que donde se está bien, buen rato. Mire, si le parece, vamos dentro que hay culto. Y después le presentaré a mi marido. Venga, que seguro que tiene algo de trabajo para ofrecerle, porque además ahora ha comprado unas cuantas cabezas de ganado y claro, necesita de ayuda para que... La reorganización económica que va a realizar Sancho Ramírez en el sentido de tener de nuevo fondos económicos para financiar las campañas se va a traducir inmediatamente a la conquista y el avance hacia la Tierra Llana. Se otea la posibilidad de que caigan ya las grandes ciudades del Islam más norteñas. Por lo tanto, empieza por la salida del Alto Aragón, es de Ayerbe, Graus en 1083, continuarán Estada, Estadilla, Naval, serán las conquistas oteando ya Barbastro y sobre todo oteando ya la ciudad de Huesca. Incluso se va a fundar una fortaleza, la del Castellar, que podría ser ya amenazadora para Zaragoza. Lo que nos tenemos que pensar es que no se tenía conocimiento de cómo conquistar una gran ciudad amurallada perfectamente, como era el caso de Huesca, y allí había que atender a la estrategia. Cuando está puesto Sancho Ramírez ante los muros de Huesca pensando dónde debe atacar, una
una flecha disparada desde el interior va a alcanzarle y morirá prácticamente de forma inmediata. Ahora ya sabemos que aunque el rey Sancho Ramírez no llegara a conquistar la ciudad de Huesca, organizó administrativa y políticamente su pequeño estado y acabó siendo uno de los hombres más poderosos del occidente de la segunda mitad del siglo XI. Como cuenta la crónica de San Juan de la Peña, escrita durante el reinado del rey Pedro IV en 1342, este rey Sancho Ramírez fue muy buen rey, valiente y virtuoso, y entre otras cosas que hizo se demuestra por las conquistas de Bolea y Graus, pobló a Yerbe, riñó batalla en Tudela, tuvo combate en Morella, y recordando que el Cid Ruiz Díaz había participado en la muerte de su padre don Ramiro en Graus con el rey de Castilla, se enfrentó a él y fue vencido el Cid. Pues sí que dio batalla el rey Sancho Ramírez.